Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy en la mañana tenemos un tema súper interesante, ovnis, nuevas evidencias, y tenemos como invitado al doctor Anthony Choi. Anthony Choi es abogado, escritor y periodista de investigación con estudios y maestría en comunicación social y maestría en alta gestión de defensa y desarrollo aeroespacial por la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú. Bueno, él tiene muchísimos años investigando este tema y otros temas también interesantes como las regresiones a vidas pasadas, milagros religiosos, temas de conciencia. Ha sido invitado en numerosos foros y una persona súper interesante para conversar. Bienvenido, Anthony, un placer tenerte aquí en El Séptimo Laberinto. Bueno, Eduardo, Luis, Sandy, para mí un gusto, un placer estar aquí en tu programa, en Séptimo Laberinto, a través de la Visión TV, y bueno, listos pues para conversar acerca de estos temas que tanto nos gustan. Anthony, este es un tema difícil de abordar, tiene muchísimas aristas. Lo puedes ver desde un punto de vista científico, no científico, tiene detractores, tiene gente que lo apoya, pero cuando vamos a hablar de nuevas evidencias, en los últimos años parece que hay una recurrencia mayor del fenómeno, hasta el punto que en los propios Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ordenó recientemente la creación de una comisión para el estudio de lo que llaman fenómenos aéreos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué después de tantos años, sabemos que en el pasado, por supuesto, hubo muchos esfuerzos como el Libro Azul y esfuerzos de investigación que siempre terminaban en informes donde básicamente se decía, bueno, el fenómeno está relacionado con algún efecto de la naturaleza, lo que sea, aun cuando miembros de esas comisiones en el pasado después individualmente emitieron opiniones en donde decían que la explicación meramente de un fenómeno natural no era suficiente. Pero ¿qué nos puedes decir hoy de estas nuevas evidencias que estimulan la creación de una comisión para investigar el fenómeno? Perdón. Sí, mire, Eduardo, yo quisiera responderte con una anécdota personal, ¿no? Yo en el año 2006 hice una maestría en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea en alta gestión, en defensa y desarrollo aeroespacial, ¿no? Y yo es una maestría el cual realizaba con miembros de la Fuerza Aérea del Perú. Y cada cierto tiempo nosotros invitábamos a especialistas de diferentes países. Un día invitamos a un coronel de la Fuerza Aérea norteamericana, que nos estaba hablando acerca de temas, digo yo, aeroespaciales, estrictamente científicos, ¿no? Porque este era el tenor de la maestría. Y entonces cuando terminó, el coronel norteamericano nos dijo alguna pregunta sobre el tema de la NASA, sobre el tema de la Luna, el tema de viaje a Marte. Entonces yo alcé mi manito y todo el mundo cuando me miró ya me conocía pues de cuáles eran mis intereses y dijeron, oh, va a hablar Choi, va a hablar, año 2006. Y dijeron, yo hice la pregunta, señor coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, quisiera saber cómo va el tema de las investigaciones OVNI al interior del gobierno norteamericano. Y una risotada general, una carcajada general, y me acuerdo que el militar me dijo así, mire señor, usted no crea que está viviendo un capítulo de los expedientes secretos X, o sea, los X-Files, ¿no? Y bueno, eso fue en el año 2006. Y fíjate, año 2022, estamos con que ya el gobierno norteamericano ha hecho muchas declaraciones referentes a que se está investigando el tema OVNI. ¿Y desde cuándo se está investigando? Desde siempre, ¿no? O sea, lo que yo cuando hace 24 años empecé a investigar el tema OVNI, ¿no? Acá en el Perú, y fui nombrado investigador principal de la oficina OVNI de la Fuerza Aérea del Perú, porque claro, la Fuerza Aérea tiene una oficina OVNI. Todo el mundo se burlaba, ¿no? Yo soy abogado de profesión, tengo 2 maestrías y todo el mundo, ¿cómo Antonio te estás dedicando a eso? Cuando eso pues son fábulas, son leyendas, eso no existe. Y fíjate, el tiempo me dio la razón que eso es totalmente real. Ahora, con esto te quiero decir, con esto les quiero decir, Eduardo, Luis, que en realidad
el fenómeno ovni es totalmente real desde el punto de vista que es un fenómeno físico, se puede medir, puede grabarse captaciones en radar, todos los gobiernos, las principales potencias del mundo lo investigan, tanto pública como reservadamente, y es un tema que tiene que ver con el poder, por eso que no se habla abiertamente. Y yo lo que creo, que yo aplaudo, ¿no es cierto?, la iniciativa del gobierno norteamericano de que ha empezado a declarar de que el fenómeno OVNI también es real. Yo estuve el año pasado en Washington, D.C., cuando en junio el Pentágono justamente tuvo un informe del Congreso norteamericano solicitado por el Consejo de Defensa, ¿no es cierto?, de inteligencia del Congreso, pidió esta información y el Pentágono se la dio, y acerca de ya maniobras militares en el pasado en que había habido presencia innegable de objetos que desafiaban digamos, la capacidad tecnológica y militar de la primera potencia del mundo, y que se haya declarado, se haya abierto oficialmente, que la NASA inclusive está investigando, y que ahora, amigos, ahora se está involucrando a la comunidad científica. Ahora, yo lo que creo que esto no es gratuito, ¿no? Yo soy un malpensado profesional. Yo no creo que cuando se habla de geopolítica y de política mundial, que las cosas se den simplemente por el azar o por buena voluntad. No. En la política y en la geopolítica no hay buenas voluntades. Lo que hay estrategias. Yo creo que, bueno, está bien, cada país y cada potencia tiene cómo manejar sus estrategias. Yo creo que esta liberación de información se hace por una determinada estrategia, y por otro lado, no es que recién se está investigando como que se dice que desde el año 2012, no, esto desde siempre está investigado, siempre, y en el tiempo más reciente tú hablabas del libro azul, Eduardo, pero ha habido esfuerzos durante todos estos años, y empecemos con el año 2000, en el que hubo pues el esfuerzo el Disclosure Project, ¿no es cierto?, de Steven Greer, ¿no es cierto?, que habló en el National Press Club y reunió a más de 400 testigos. Yo me felicito de haber colaborado con un granito de arena en ese proceso de desclasificación, porque yo en el año 2007 fui invitado a Washington en una conferencia de prensa internacional organizada por Leslie King, Sí, que era periodista. sí, una activista, periodista en Washington sobre estos temas, y que me invitó para hablar acerca de esto entre 14 investigadores. Y luego se repitió también el plato cuando en el 2013 fui invitado también a Washington, D.C., las dos veces a hablar en el National Press Club. Esta vez, la segunda vez ya fue por Stephen Bassett, ¿no?, de Paradigm Research Group, y en el cual allá fuimos ya 44, y en ambos, estimado amigo, estimado Luis, Eduardo, hubo declaraciones, estamos hablando de 2007, 2013, de que el gobierno norteamericano debería liberar información. Y bueno, yo creo que se han dado los frutos, ¿no? Se han dado los frutos, pero que no son gratuitos. Claro. Un placer, Anthony, tenerte acá, como lo dije al principio. Cuando se habla de ovnis, cuando se habla de todo eso, de eso que para algunos de nosotros, me incluyo en ello, que es tan complicado, nadie habla del origen. ¿De dónde vienen? En primer lugar. Después, ayer anoche, preparándome, revisando documentos, metiéndome, investigando en internet, hay gente que asegura que ya están con nosotros, de alguna manera. Ahora, las dos preguntas son, hablamos de ovnis, hablamos de... pero se sabe de dónde vienen, están ubicados su origen, de qué planeta vienen. Y después, es cierto que nosotros estamos siendo acompañados de otros seres. Bueno, lo que pasa es que en primer lugar habría que definir que un objeto volador no identificado, ahora ya no se le llama así, ahora se llama en español FANI, fenómeno aeronómalo, ¿no?, o UAP en inglés. Cuando decimos los extraterrestres, los alienígenas, estamos haciendo una abusiva generalización, porque en realidad lo que es que son de diferentes civilizaciones las que nos visitan. ¿Cuántas? Yo sé que los gobiernos saben cuántas son o tienen una idea aproximada, ¿no?
Son muchas civilizaciones. Ahora, yo creo que se podría clasificar de acuerdo a la intencionalidad o el tipo de relación que tiene. Pero de que somos visitados. La famosa pregunta de si estamos solos en el universo, yo creo que si analizamos los hechos, esto ya está respondido. No estamos solos en el universo. De un punto de vista lógico, matemático, es imposible que estemos solos en el universo. La pregunta es si ellos ya están entre nosotros. Y toda la evidencia apunta a que ellos ya están entre nosotros. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Si yo vengo investigando estos temas, señores, desde hace ya 24 años, si ustedes me preguntan mi opinión personal con respecto a eso, yo debo decir las dos cosas. Si ustedes me preguntan de dónde vienen, diferentes sitios, pues son diferentes civilizaciones. Si están entre nosotros, por supuesto que están entre nosotros. Ellos conviven con nosotros, están entre nosotros y hay diferente grado de interrelación con nosotros. Por ejemplo, para que un poco se aclare el panorama, yo creo que hay una palabra clave que puede definir este panorama, y esto es la palabra múltiple. Son múltiples civilizaciones que vienen con múltiples intenciones y con múltiples interrelaciones con el ser humano. Hay civilizaciones que están viniendo como si fueran visitantes cósmicos, ¿no? Es como si alguien fuera a Disney, se toma fotografía, está un tiempo en Florida y de ahí se regresa. Algo así, ¿no? Son turistas cósmicos, vienen, chequean, se asombran de las barbaridades que hacemos y se van, simplemente se van. Otros tienen una mayor interrelación, otros son de tipo científico, otros les gusta analizarnos, nos ven como si fuéramos, no sé, acá les decimos cuyes o conejillos de indias, ¿no? En que nos chequean, nos hacen experimentos, como si fuéramos animalillos, ¿no? Para ellos no es que sean buenos o malos, simplemente lo son. Simplemente, cuando un científico abre en dos a un pequeño conejillo de indias, para el científico es un avance de la ciencia, pero para el conejillo es un terrible asesino, ¿no? Entonces todo depende. Y hay otros que simplemente, yo creo, soy la persona que cree profundamente, tengo esa convicción, que de alguna manera, mirándolo de otro ángulo, nosotros mismos, la civilización humana es extraterrestre. ¿Desde qué punto de vista? De que todo apunta que el origen de la vida está afuera, ¿no? Tal como decía un ganador de premio Nobel, James Crick, ¿no? Acerca de su teoría de la panspermia dirigida, que la vida ha sido sembrada en la Tierra, y yo creo que todo apunta a eso. Ahora, de todo lo que yo digo, amigos, hay evidencias y hay cosas que se dicen, cosas que no se dicen, cosas que se revelan públicamente y cosas que no se revelan públicamente. Pero lo que yo hago es un análisis de tendencia. Todo apunta a eso apunta a lo que yo acabo de decirles, ¿no? Anthony, yo he notado que en los últimos años la comunidad científica ha sido más proclive a aceptar la posibilidad de inteligencia extraterrestre, ¿no? Tú indicas hace un rato los hechos son incontrovertibles. Miles de Totalmente. millones de galaxias que pueden tener miles de millones de estrellas, que tienen miles de millones de planetas, donde pueden haber al menos millones de planetas que puedan haber albergado y haber permitido que se desarrollara la vida, a lo mejor no como la conocemos aquí, pero de otra forma. Y la comunidad científica, yo he notado que casi nadie en la comunidad científica rechaza la posibilidad de que se haya desarrollado inteligencia extraterrestre. Donde viene la controversia es en el tema de si nos han visitado o no, por el tema de que de acuerdo al conocimiento de la física actual, y cuando digo de acuerdo al conocimiento de la física actual es que es limitado. Bueno, la velocidad de la luz no puede ningún objeto superar la velocidad de la luz, las distancias, pero claro, uno diría pueden haber otras formas de viaje, inclusive aplicando la teoría cuántica, etcétera. ¿Qué opinión tienes al respecto? Algunos científicos dicen, bueno, si es que nos han visitado, pues sería apenas una civilización, pero no una proliferación de civilizaciones, ¿no? Y le agrego otra pregunta, ¿por qué en la casuística del fenómeno hay tantas, no diferencias en cómo ocurren los hechos, pero sí diferencias en el tipo de naves, en el tipo de seres, en el tipo de mm, evidencias que son completamente distintas unas de otras? Mira, fíjate, yo por formación académica no soy un científico, yo soy periodista de investigación, ¿es cierto? Pero yo, el enfoque como periodista de investigación tengo un enfoque científico, ¿es cierto? O sea, digo yo, no soy un científico desde el punto de vista de las ciencias duras, no soy un químico, no soy un físico,
no soy un astrónomo, soy un periodista de investigación que recoge data, que recoge hechos, que recoge datos como todo periodista. Y lo que yo te voy a decir es de que la información que yo tengo no se basa en lo que yo creo o en una ideología o en una iglesia o en un movimiento espiritual o que pertenezco a New Age o pertenezco, no sé, pues o a los masones o a los rosacruces o a los gnósticos. No, no. Yo parto de, por ejemplo, los 14 años de radio que he hecho en el Perú, a través de la radio más importante del Perú, que es RPP, en el cual yo he conversado con 18,000 personas, estimado amigo. He conectado llamadas de 18,000 personas. Súmale esto, los 5 años en los que yo fui investigador principal de la oficina OVNI, de la Fuerza Aérea, y súmale eso, los 24 años de investigación. Entonces, lo que yo te voy a decir es en función de lo que yo he investigado, no de lo que yo creo o lo que yo supongo. Lógico, a partir de la data que yo he recogido, saco conclusiones. Y una conclusión que yo te puedo decir es de que, en realidad, la comunidad científica ha cambiado. Definitivamente ha cambiado, pero yo te digo, les digo, señores, yo desde hace años conversaba en privado con científicos y ellos me admitían de que esto era real, pero que no lo podían decir. ¿Por qué? ¿Cómo está organizada la sociedad? ¿No es cierto? Si ellos hablaban, los despedían de su centro de labor, de repente ya no recibían las subvenciones de la ONG o de la fundación extranjera. Por eso que ellos Igual no que los hablaban. pilotos, Anthony. Igual que En el los caso de los pilotos también. pilotos, por ejemplo, simplemente no es que, ni siquiera era porque había una política de silenciamiento, sino simplemente por conservar su trabajo, por conservar la posibilidad de ascender, ¿no es cierto? De capitán a comandante, comandante, coronel, coronel a general. Claro. Si ellos hablaban, simplemente iban al departamento al departamento de psicología y se iba a su foja de servicios y no ascendían. Los pilotos comerciales, simplemente habían políticas empresariales de la compañía de aviación en las cuales no se hablaba porque eso podía perjudicar el desempeño comercial de la aerolínea. ¿Quién iba a volar en un avión con un piloto que dice que ha visto ovnis? ¿No es cierto? Entonces, había una conspiración del silencio en diferentes campos, pero que la comunidad científica sabía esto, por supuesto que lo sabía y no lo decía. No lo decía. Ahora nosotros nos damos la razón a lo que hablábamos de unicornios y duendes, ¿no? Toda agencia espacial importante, la norteamericana, la china, la rusa, tiene departamento de búsqueda de vida extraterrestre y invierten millones de dólares. Nadie va a invertir tanto dinero como la NASA en búsqueda de vida extraterrestre si no parte sobre la base de la hipótesis de que existe. ¿No es cierto? Ahora, el tema que tiene acá es un tema de paradigma, es un tema de marco teórico. No lamentablemente, sino hay que entender de que la comunidad científica parte de un determinado paradigma. El paradigma es el paradigma materialista. Solamente existe lo que se puede comprobar en laboratorio, lo que tiene una causa-efecto, etc. Yo soy de las personas, queridos amigos, que entiende que el fenómeno ovni, tal como lo conocemos, excede ese paradigma, amigos, lo excede. O sea, uno no puede, un científico, es imposible de que pueda analizar el fenómeno ovni a profundidad si solamente se rige por el paradigma actual, el marco teórico, que es el marco teórico materialista. Es imposible. Por eso, yo como periodista de investigación, que no tengo esa camisa de fuerza, esa cárcel teórica del materialismo, puedo explorar otros campos y es ahí donde yo hallo respuestas, amigos. Cuando a mí me dicen, Anthony, ya, vamos a aceptar que existe, ahora sí lo aceptan. Vamos a aceptar que existe, ¿no? ¿Y dónde están? No lo veo. Hay una famosa teorema de Fermi. Enrico Fermi, destacado premio Nobel, decía, bueno, acabemos. Los extraterrestres existen, pero yo no lo veo. ¿Dónde están? No lo veo en la Casa Blanca, no lo veo acá en el Palacio de Gobierno de Lima. ¿Dónde están? Entonces yo digo, analicemos un caso paranormal. Y es ahí en donde trato de romper esos esquemas. Incorporo a la investigación el tema paranormal. Incorporo a la investigación las tradiciones de los pueblos milenarios como los pueblos andinos. Incorporo a la investigación la información espiritual. Y cuando junto todo eso, hay respuestas. Ejemplo, ¿dónde están y que no los veo? La paradoja de Enrico Fermi. Sí, bueno, que yo creo que la única forma de entender el fenómeno ovni es excediendo el paradigma materialista que realmente usa la comunidad científica. Eso solamente lo puede hacer pues, los periodistas de investigación como yo, no puede ser un científico necesariamente porque ellos tienen que regirse
por el estricto proceso de investigación científica que tiene un marco teórico que es el marco materialista. Lo que yo le comentaba es que a la pregunta de dónde están, que no lo vemos, y yo lo respondo de la siguiente manera. Yo empecé a investigar fenómenos paranormales que hablaba acerca del tema de fantasmas, de espectros y todo eso, que es un tema baladí, que es un tema ligero. Bueno, de 10 personas, 10 han tenido experiencias de este tipo. Yo empecé a preguntar a ti, Eduardo, y a ti, Luis, seguramente tienen sus propias experiencias sobre fenómenos paranormales. Pero lo que yo quiero decirles es que además pues, están siendo estudiados acá en universidades norteamericanas, ¿no? En la Universidad de Stanford hay un centro de investigación de estudios avanzados que estudia acerca del tema de la reencarnación, en la Universidad de Kent también, etc. Así que eso académicamente se está estudiando. Bueno, en fin, yo hice una investigación en uno de los lugares más, entre comillas, embrujados que hay en Lima, que es la Fortaleza Real Felipe. Y disculpen que de repente parezca que estoy hablando de otro tema que no tiene nada que ver con el tema OVNI, pero de mi punto de vista sí, porque el enfoque tiene que ser multidisciplinario, ¿no es cierto? En fin, multidisciplinario significa diferentes disciplinas que apunten a lo mismo. Yo hice un programa en el cual hice una investigación, en el cual estábamos en Fortaleza Real Felipe, una fortaleza de la época colonial, en donde se dice que es uno de los lugares más embrujados, no lo digo yo, lo dicen miembros del programa Ghost Hunters de Estados Unidos que vinieron aquí y dijeron, esto es más embrujado que la Torre de Londres, ¿no? Bueno, ¿es un tema paranormal? Es un tema paranormal, pero fíjese a lo que quiero llegar. Estaba todo siendo grabado, habían puesto cámaras dentro de esta fortaleza y en el exterior también. Yo había ido con mi equipo de investigación, estaba trabajando entonces, como le digo, en RPP, que es la red más importante del Perú, haciendo una transmisión de una investigación paranormal en el Real Felipe. Un lugar en el que ha muerto muchísima gente de la época de la colonia, porque era pues, la época colonial en la cual apresaban a piratas y morían ahí prácticamente, morían muy, muy, muy terriblemente. Hubo un momento en el cual dos de mi equipo se habían encerrado dentro del Real Felipe para pasar la experiencia de que se siente estar encerrados en un lugar embrujado, pero estaba lleno de cámaras. A eso me apunto, lleno de cámaras. Cuando de pronto, en la grabación, porque hay una grabación al respecto, ellos están conversando entre ellos en un lugar que estaba totalmente vacío, totalmente cerrado, por todo lado encadenado, con candados y todo eso, cuando de pronto, en una de las tomas, se asoma uno de nuestros camarógrafos. El camarógrafo se asoma, se le ve claramente en la grabación de video, se le ve la barba, se le ve él con su cámara, con la ropa que tenía, todo puesto. Y sale ahí. Y mis compañeros que estaban ahí, estos dos amigos periodistas, dijeron, bueno, ¿qué hace ahí, bueno, y Carlos, ¿no? ¿Qué hace ahí Carlos? Si él no estaba acá. Y cuando nos dimos cuenta, amigos, él estaba afuera del Real Felipe. Él estaba a unos 100 metros con nosotros, conmigo. La pregunta es, si él estaba conmigo, ¿a quién grabó la cámara de video a una persona igual a él? Entonces lo que había pasado, amigos, es que por fenómenos que todavía no entendemos, pero que desde el punto de vista paranormal hay hipótesis al respecto, nuestro amigo Carlos, el camarógrafo que estaba al exterior del Real Felipe, lo habían duplicado de tal suerte que lo grabaron en video, pero era él, era exactamente él. Yo tengo una investigación que he realizado de un equipo militar de la Marina de Guerra del Perú que en el año 83 estaba enfrentándose al grupo terrorista Sendero Luminoso. Ustedes ya conocen, un grupo que asoló nuestro país en la década de los 80, fue terrible. Bueno, yo tengo el testimonio de esos militares, me lo han dicho en reserva, que ellos tuvieron un encuentro con un ser en la selva peruana, año 83, cerca de la localidad de Pucallpa, que este ser hacía algo muy extraño. Duplicaba a todos y cada uno de los miembros de la patrulla militar. Los duplicaba. Yo tengo el informe. Entonces, dicho esto, cuando me dicen dónde están los extraterrestres, y si estos extraterrestres, que son muy avanzados, tienen la tecnología y el conocimiento científico, como tú decías, Eduardo, el conocimiento de reglas físicas que todavía no conocemos, simplemente ellos tienen la posibilidad de duplicar a ti, a mí, a nosotros, y que estar caminando por las calles y nadie se da cuenta. A esa mentira. Quiero citar estos dos casos en los que hay material audiovisual. Se puede duplicar a personas y camuflarse. No, muy, muy interesante, Anthony. Tengo aquí varias preguntas de los oyentes, te las voy a decir varias.
Me dice Edgar Rivas desde Perú. Buenos días, amigos. He visto cientos de videos sobre ovnis, pero siempre la calidad de la imagen te deja la duda si es original o un montaje. También desde Perú, Wilfredo Delgado. Los llamados niños azules o niños cristales serían producto de esa relación, por decir, extraterrestres, humanos. También me preguntan, ¿existe una base extraterrestre en las profundidades del mar frente a la costa sur peruana? ¿Por qué hay tanta actividad en las costas peruanas de avistamiento que ha originado inclusive venta de helados extraterrestres? Y yo quiero hacer la misma pregunta. Ciertamente Perú es uno de los países de América Latina donde hay más casos de avistamiento. Perú siempre ha sido un país lleno de misterios y de hallazgos arqueológicos súper interesantes, pero específicamente en el tema OVNI hay una incidencia mayor de avistamientos. ¿Por qué? Sí. En adición a las otras preguntas, Sí, no, Anthony. yo quisiera agregarle además una pregunta que me hacen Sí. desde Venezuela, el embajador Carlos Ríos Scarbay, que pregunta, él es aficionado al tema y me dice, yo entiendo, creo, ahora, esas visitas y esos seres extraterrestres que conviven con nosotros han aportado algo a nuestro desarrollo, al desarrollo humano, al desarrollo científico-tecnológico. ¿Cómo podemos percibir eso? Bueno, yo quiero empezar con esta última pregunta, ¿no? Lo que se desliza detrás de la pregunta es de que si es que los seres que no son de planeta Tierra, yo creo que son varios orígenes. Unos son extraterrestres, o sea que extraterrestres significa que no son de planeta Tierra, son de otra planeta. Pero también yo quiero que el tema también se pone mucho más complejo cuando se pone a analizar de que no necesariamente vienen de otro planeta, sino vienen de otro plano de realidad, de otra dimensión. Y para eso, como tú dices, Eduardo, aporta los últimos descubrimientos de la física, en el tema de la física cuántica, en la teoría de las supercuerdas, en la que ya se habla cada vez más abiertamente de otro plano de realidad, otras dimensiones. Tanto así, amigos, que ya inclusive a nivel de cultura popular se está haciendo muy conocido entre las nuevas generaciones. ¿O acaso este no es el éxito del universo Marvel? ¿No es cierto? O de películas como Todo en el mismo tiempo, en el mismo lugar, en el que se habla de los de planos de realidad, de seres dimensionales, del multiverso. ¿No es cierto? O sea, ya esto está siendo conocido no solamente en la ciencia, sino a nivel de la opinión pública, ¿no? Entonces, ahí lo que se dice es, dicho esto, de que puedan haber extraterrestres, ultraterrestres, o sea, que vienen de otro plano de realidad, y intraterrestres, que es la posibilidad que existan en el interior de la Tierra civilizaciones que están ahí, de hace miles de años. ¿Se han aportado algo? Yo creo que sí. Yo creo que más que un aporte, yo creo que hay una vinculación milenaria entre nuestra civilización y otras civilizaciones. Yo no necesariamente suscribo todo la teoría de los famosos alienígenas ancestrales, ¿no es cierto? Yo quiero agradecer profundamente a la producción de History Channel, que tanto el año pasado como este año me ha dado la oportunidad de salir 12 veces en sus programas de History Channel, 12 oportunidades, y agradezco profundamente, pero no suscribo totalmente las teorías de los alienígenas ancestrales, que todas las maravillas de nuestro mundo antiguo, por lo menos en Hispanoamérica, hayan sido hechas por extraterrestres. Yo no suscribo que Machu Picchu, ¿no es cierto?, que es una maravilla del mundo, haya sido de origen extraterrestre. Yo creo que eso sería negar la capacidad creadora del hombre andino para hacer esas maravillas. Dicho esto, yo sí creo que ha habido un tipo de influencia, sí. ¿Y por qué en países como que, respondiendo a la otra pregunta, por qué en países como el Perú? Bueno, sí es cierto, en el país, pero yo creo que la respuesta es muy sencilla. En el Perú ocurren misterios milenarios porque el Perú es un país milenario, ¿no? Que es una Interesante. categoría que tiene muy pocos países a nivel mundial. Digo yo, China, Egipto, la India, Mesoamérica, el actual México, ni si todo Centroamérica, y la zona andina, ¿no es cierto? Que está Chile, Argentina, pero sobre todo el Perú. Por eso es milenario, porque si esta presencia es muy antigua, son muy antiguas sus manifestaciones, ¿no es cierto? Hay una influencia, hay una ayuda, pero yo no creo que todo se deba aducir al tema extraterrestre, ¿no? La otra pregunta que me decían, ¿y por qué siempre los videos son borrosos? Sí, yo quiero ser crítico al respecto, porque es cierto, muchos videos son borrosos, pero hay muchos videos de calidad, ¿no? Hay muchas pruebas, o sea, uno tiene que ir nuevamente, me remito al Disclosure Project, ¿no es cierto? O a las pruebas que ha lanzado el gobierno norteamericano, ¿no? En que hay mediciones de radar, y hay fotografías por supuesto que hay. Ahora, ¿por qué muchas de estas fotografías son borrosas? ¿Por qué no hay? Y eso es una cosa muy interesante. Una fotografía nítida, si tanta gente tiene celulares a nivel mundial,
de un extraterrestre, o de un ultraterrestre o de un intraterrestre. La respuesta es muy sencilla. Yo creo que las grandes preguntas de la humanidad tienen respuestas muy sencillas. Yo creo que simplemente es porque el fenómeno ovni no solo es un fenómeno físico, amigos. Es un fenómeno que excede nuestra comprensión. Estamos hablando de civilizaciones que no son un año, ni 10 años, ni 1000 años más avanzadas que la civilización humana. Podemos estar hablando de 100.000 años, de 1 millón de años más avanzadas. Y si son más avanzadas tecnológicamente, ellos tienen conocimiento de la física que nosotros no conocemos. Su conocimiento entra en lo que actualmente nosotros llamamos la metafísica, lo que nosotros denominamos la espiritualidad, lo que nosotros denominamos lo paranormal. Eso no es sino conocimiento científico del futuro. Si el fenómeno ovni es de tal naturaleza que no es físico, o sea, tú agarras, ves un partido de fútbol, tú lo grabas en video, lo fotografías, esto no es así, sino es un fenómeno que excede nuestro conocimiento, que es entre lo metafísico, por lo tanto no existen los instrumentos ni las herramientas suficientes para poder captarlo. Con respecto a la otra pregunta, de los niños cristales, lo de las bases. ¿Por qué hay tantas bases? Bueno, yo quiero decirles que hasta el momento, esa es mi investigación propia, pueden de repente de ahí criticarla o decir que no es así. Yo he detectado que frente a la costa peruana, solamente en Lima, solo en Lima, queridos amigos, que es la capital del Perú, hay 3 bases extraterrestres. Wow. Una al sur de Lima, que es la base de Chilca, ¿no es cierto? Que todo el mundo me dice que venden hasta helados son. Otra, la base que está frente al Callao, el principal puerto del Perú, que es detrás de la isla San Lorenzo, y otra que está al norte de Lima, en la zona de Chancay, ¿no es cierto? Y de ahí podemos hablar horas y horas de los avistamientos de personas que han sido llevadas, que han sido ingresadas a estas bases. Y con respecto a que de repente los niños cristales o los niños que llaman índigo, ¿no es cierto? Ya eso responde a otro tema que parece que no tiene nada que ver con el tema ovni, pero tiene mucho que ver. Existe la posibilidad, y se responde otra pregunta milenaria, ¿existe la posibilidad que cuando morimos nuestra alma sea eterna? Y mi respuesta es sí. ¿Qué pasa cuando morimos? Quizás cuando morimos, si nos portamos mal, vamos al infierno, si nos portamos bien, vamos al cielo. Yo creo, en mi punto de vista, y de acuerdo, porque yo hago regresiones a vidas pasadas de hace ya 24 años, que ¿sabe lo que pasa cuando morimos? Regresamos. Siempre regresamos. El tema de la reencarnación. Yo acabo de hacer hace 3 días una regresión a vidas pasadas de una persona y cada vez que yo hago, amigos, es impresionante la cantidad de información que da y yo la verdad quedo abrumado, ¿no es cierto? De todo lo que me cuentan y me dicen de otros tiempos, otros lugares, otros siglos. Pero si esto es así, hay niños que vienen con un alma vieja, que han vivido muchas vidas. Y ¿cómo ustedes lo pueden notar, amigos? A los amigos que están escuchando a nivel nacional e internacional, lo pueden notar a través de la mirada. Ustedes no se han dado cuenta a veces los últimos niños que están haciendo las últimas generaciones, que nacen ya con una sabiduría interior, que son muy ecológicos. Mamá, no botes la basura. Papá, no le golpees al perro. O sea, hay un surgimiento del animalismo como movimiento. Son niños que están con mucha conciencia ecológica, que tú le das una computadora y la manejan mejor que cualquiera de nosotros, un niño de 3, 4 años. Niños que son almas viejas. Y esto es porque existen inclusive regresiones a las cuales yo he hecho en que la gente no recuerda vida en este planeta, sino vida en otros planetas. O sea, hay personas que en otra vida hemos sido extraterrestres. Anthony, hay algunos ex investigadores del FBI como Ben Hansen, hay otro que no recuerdo su nombre en este momento también, que manejan la teoría de que los extraterrestres son básicamente seres interdimensionales, enfocados exclusivamente en eso. Pero también hay otro investigador español que a lo mejor tú conoces, José Caravaca, que desarrolló esta teoría de la distorsión. Él dice, bueno, después de muchos años de investigación del fenómeno, creo que por la casuística del fenómeno, me parece que más son experiencias mentales de las personas sin por ello denegar que puedan esas experiencias tener un origen extraterrestre. Pero me parece, según lo que dice él, que por el tipo de casuística las experiencias son más mentales. Hay casos de avistamientos donde de repente hay muchísimas personas y solo unos pocos son los que ven
la nave o ven el fenómeno, etcétera. Y él desarrolló esta teoría de la distorsión. ¿Qué nos puedes decir al respecto entre lo interdimensional, la teoría de la distorsión, etcétera? Y es que vi unas fotografías, uno de una pintura que en ese momento, perdone que no recuerde, a veces la memoria falla, una pintura de una muchacha caminando como mirando una tablet, una pintura que fue hecha por un maestro en los años 40 y venía como leyendo una tablet. También vi unas fotografías de gente que en los años 20 de repente era una fotografía blanco y negro normal, venían caminando por una calle, pero había una señora hablando por un celular. Y mi pregunta naif, si la queremos poner de alguna manera, es, ¿se puede creer en eso o no se puede creer? Bueno, yo creo que el Internet es una gran herramienta. Qué duda cabe que todos estamos sumergidos y todos estamos conectados a través de nuestros aparatos celulares. Pero así como es una forma de que el conocimiento se esparce de manera democrática, ¿no es cierto?, por todo lado, también es una gran fuente, pues, de medias verdades y mentiras, simplemente, de fake news, ¿no? Entonces yo por eso que baso mis investigaciones, fíjate, es una cosa bien extraña lo que hago. Yo he vuelto a la investigación clásica. Yo no baso mucho mis investigaciones en evidencia fotográfica y de video, que también la considero, cómo no. Pero, ¿por qué? Porque a esa altura de la tecnología cualquiera puede falsificar o malinterpretar material fotográfico o de video. Yo baso muchas investigaciones en el testimonio humano, que también, como no, es falible. Hay gente que miente, hay mitómanos, hay gente que puede de captar algo que no lo es, o sea, la percepción humana, ¿no es cierto? La condición humana es fallida, podemos fallar, etcétera. Pero yo creo que cuando uno suma, es ahí en donde el aspecto es interesante. Como le voy a repetir, haber conversado con tanta gente, más de 8.000 llamadas telefónicas a lo largo de todos estos años, me permitió tener una data y sacar conclusiones. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, este video que tú afirmas que es un video de una película antigua de Charles Chaplin, en la cual se ve a una mujer, me parece a principios del siglo XX, en el cual está yendo por una calle en blanco y negro, ha sido desacelerada la película, y de repente pasa con un celular, entonces ahí en internet circula, esta es la prueba de los viajeros del tiempo, de que en esa época, ¿cómo es posible que haya celulares? Bueno, la interpretación que se ha hallado después es que no era un celular lo que ya tenía, sino era un aparato ortopédico que se había puesto en el oído para escuchar mejor. En esa época había este tipo de aparatos para personas que eran un poco sordas y poder escuchar mejor. Pero se dan cuenta cómo se puede malinterpretar. Por eso que el Internet pues, es una herramienta, pero no simplemente eso, una herramienta. Que es un reto, Anthony, para los investigadores hoy en día hacer una investigación, pues las fotos se pueden trucar desde Así casa, es, ¿no? así es. Yo creo que por eso que el investigador tiene que recurrir a diferentes fuentes, no solamente en la fuente audiovisual, que se puede trucar, estimado Eduardo, sino también a hacer una investigación de tipo, vamos a decirlo, sociológico, antropológico, de interrogación a las personas, de hablar con la gente, ¿no? De escuchar los testimonios. Ahora, con respecto a lo que me dice a la teoría de la distorsión y que si son seres interdimensionales, yo aplaudo la iniciativa de José Carlos Caravaca, me parece muy interesante, su teoría de la distorsión, en que nosotros simplemente el fenómeno lo distorsionamos porque lo vemos a través de la mente. Y me parece sumamente interesante, pero debo decirlo, y con total, digamos, cariño, de que es una teoría totalmente incompleta. Totalmente incompleta. Justamente yo estoy escribiendo un libro al respecto de esta teoría que yo quiero formular y que ustedes, se lo voy a decir en primicia para Qué ustedes. bueno. Es la primera vez que lo digo públicamente. Estoy formulando una teoría a la cual le he puesto yo el puzzle theory, o sea, la teoría del rompecabezas, el puzzle, ¿no es cierto? Que es la siguiente, fíjense. La teoría de la distorsión parte sobre la base de que lo que vemos a través de un ovni que vemos no es exactamente así, sino lo estamos viendo a través de la mente, ¿no? Pero eso significa que hay una visión verdadera y hay una visión distorsionada, fallida, hasta cierto punto falsa, ¿no es cierto? Por eso la teoría de la distorsión. O sea, hay una que es verdadera y otra que es falsa. O sea, se toma como base una, bueno, ese ovni no lo vemos tal cual es, hay una visión verdadera, ¿no es cierto? O sea, parte de esa la teoría de la distorsión. Yo digo que no, yo digo que, ustedes no sé si me están viendo, me están viendo, ¿no? Yo digo de que todo es distorsionado, todo es
parcializado. No existe una visión verdad. Es una cosa que le voy a decir un poco, entonces podrán entenderme a esta hora de la mañana, a la hora del desayuno, se podrán entender estos conceptos, pero yo pienso que todo es distorsionado. ¿Por qué? Tiene que ver con la cuántica y el budismo, lo que nos estás comentando, ¿no? Tal cual, tal cual. Además, esto ya lo han dicho otras personas, pero simplemente yo trato de hacer un revival y acoplarlo con otra información. Lo que pasa es de que, vamos a ver, la forma en que el ser humano se relaciona con su entorno, con el medio ambiente, con el cual conocemos, con el cual lo leemos, tocamos, disfrutamos, amamos, es a través de nuestros sentidos, y eso se interpreta a través de la conciencia. O sea, el puente que hay entre la realidad y nosotros es nuestra conciencia. Nuestra conciencia interpreta todo. Por ejemplo, el tiempo también. Por lo tanto, también interpreta el fenómeno ovni, ¿no es cierto? Pero claro, en el caso de Caravaca, él dice de que se distorsiona y en realidad hay una visión verdadera. Yo digo que todo es relativo. Todo es relativo. No hay una visión verdadera. Eso sería es decir que hay una verdad absoluta. Cuando hago un ejemplo, si me preguntan si Dios existe, digo, por supuesto que existe. Esa es la cosa que yo también pienso después de todo lo que he hablado. ¿Y qué tiene que ver Dios con los extraterrestres? Todo, absolutamente todo. Ejemplo, existen en el mundo 7.000 millones de seres humanos. Y si tú le preguntas a cada uno qué piensa de Dios, todos, por más que existan religiones que unifican, ¿no? La católica, la budista, la musulmana, al final, amigos, cada uno tiene su propia versión de Dios. Todos tienen su propia versión de acuerdo a su propia vivencia y educación, y etcétera, y tiempo en que ha vivido, lugares. Entonces hay 7.000 millones de versiones de Dios. Con esto quiere decirle de que cada uno interpreta la realidad de diferente manera. Entonces la única forma de conocer esto es lo que yo llamo la teoría del rompecabezas. Cada fenómeno, cada vivencia, cada investigación, cada llamada telefónica que ustedes tengan, es un pequeño pieza de un gran rompecabezas, ¿Y ¿no? cuál es En ese el gran que, rompecabezas? perdón, ¿Y cuál sería el rompecabezas? Digamos, tú estás viendo las piezas separadas y tratando de unirlas. Si te dijera, mira, Anthony, adelántate a los hechos y úneme todo el rompecabezas, ¿cuál es ese rompecabezas concluido? que la realidad es multidimensional, Ok. que vivimos capas de realidad, son planos de realidad, que nuestra realidad hay unas que son, y va desde lo más denso, que puede ser lo material, hasta lo más etéreo. Ese es el proceso que hay, inclusive se da en las civilizaciones extraterrestres. Hay seres que son de carne y hueso como nosotros, tienen sangre, etc., y otros que son prácticamente energía. Hay una multidimensionalidad, hay capas de realidad, ninguna es más valedera que otra, ninguna es más verdadera que otra, y todas son interpretadas desde nuestra conciencia. Eso es lo que se nos da. Hasta ahí alcanzamos. O sea, Existe, sí, te escucho. cada caso que se conoce es un atisbo de un pedacitico de esa realidad. La realidad de ovni, sea la que sea, fíjate, ¿eh? Puede estar frente a ti, hay 10 personas que lo ven y cada una lo interpreta de diferente manera. Por ejemplo, yo te digo, ha habido casos acá en la serranía peruana, del callejón de Huaylas, conocida como la Suiza peruana, donde está la montaña más alta del Perú y de Sudamérica también, inclusive, etcétera, como el Huascarán, en la que gente en una plaza principal llena, tiborrada de gente, han visto una guerra intergaláctica entre dos ovnis que de se lanzaban rayos. Parecía la guerra de las galaxias, parecía Star Wars, digamos, ¿no? Pero lo curioso es de que había personas que lo veían y personas que no lo veían. ¿Cómo es eso posible? Si fuera un hecho físico, todo el mundo lo vería. No, depende. Depende de su grado de conciencia. Es cierto. Muy interesante, Anthony. No quiero dejar pasar que tengo aquí dos preguntas también del público. Uno me dice si hay varias razas extraterrestres que nos han visitado, ¿qué agenda tienen esos seres? Y otra pregunta, otra persona, otro oyente, sobre las pirámides, en esa distinción que tú haces entre monumentos que sí hicimos los humanos y monumentos que a lo mejor no, las pirámides. Y no puedo dejar de preguntarte si tú en tus 24 años te has topado directamente con un avistamiento. Y segundo, ¿cuál ha sido el caso más interesante que tú has investigado en los 24 años de carrera que tienes? Sí, yo Y quisiera disculpa, Bueno, Luis, yo que me no, adelanté a sí, no, todas esas no te preguntas. preocupes, pero tengo una del público que me dice, ha hablado,
te gusta mucho lo que estás diciendo, Anthony, pero me preguntan, ¿y qué ha pasado con las adopciones? Bueno, nuevamente vuelvo al tema de que hay múltiples civilizaciones con múltiples propósitos, ¿no? En el caso de las abducciones, fíjese, es un caso, yo creo que gravísimo lo que está pasando, y los medios de comunicación no hablan del tema, o si lo hablan ya, digamos, redireccionando al tema entretenimiento, al tema broma, al tema humor, los marcianos llegaron ya, bailando cha-cha-cha, y todo eso. ¿No? Pero es muy interesante porque eso es conducido por servicios de inteligencia. La única forma de que la gente no llegue a la verdad es, es puerilizándola, volviéndola espectáculo, volviéndola show. Si tú me dices cuál es la versión actual que en la opinión pública mundial ha triunfado, es la versión de Hollywood, ¿no? La versión Día de la Independencia, la versión del extraterrestre invasor, ¿no? Y es cierto de que el tema de las abducciones, pues lo han frivolizado tanto, que ya nadie cree en eso, o nadie cree. Cuando yo te digo, yo pienso que a nivel mundial, de cada 10 personas, 2 o 3 han sido abducidas. ¿Sabes lo que significa eso, amigos, desde el punto de vista cuantitativo? Son millones de personas que han sido abducidas. Yo creo que así como hay grupos de apoyo para drogadictos o para alcohólicos anónimos, debe haber gente para gente abducida. Lo que pasa es que muchas de estas civilizaciones, cuando nos secuestran y nos abducen y nos manipulan, lo hacen en un contexto de otro contexto, no tercera dimensión, no material, sino un contexto que a nosotros nos parece sueños, pesadillas. No lo soñé, fue una indigestión, ¿no? Estamos siendo secuestrados, estamos siendo llevados, y eso es por millones, ¿no? Inclusive un caso de un ex secretario general de las Naciones Unidas, Pérez de Cuellar, que yo sí creo que hay mucho de verdad, aunque acá en el Perú muchas veces las clases altas rechacen eso. Este, con respecto a las pirámides, el caso de las pirámides es muy ejemplificador, ¿no es cierto? Uno debe, en el caso de la investigación arqueológica, por ejemplo, uno no debe decir, porque no entiende algo, decir, eso fue hecho por extraterrestres, ¿no? Hay que analizarlo, hay que ver la posibilidad. Siempre es posible de que las pirámides hayan sido hechas por los antiguos egipcios, por supuesto. Es posible que Machu Picchu haya sido hecho por los antiguos peruanos, por supuesto, hay que apuntar a eso. O sea, hay que tener la mente muy abierta, pero no tan abierta que se nos caiga el cerebro, ¿no es Claro, cierto? claro. Entonces, si uno analiza el tema de las pirámides, verá de que hay un conocimiento muy avanzado, que uno se pone a pensar que sería casi difícil pensar que hace 5.000 o 6.000 años, y muchos apuntan que las pirámides son mucho más antiguas, haya podido tener ese conocimiento de manera espontánea, ¿no es cierto? Conocimiento matemático, conocimiento astronómico, conocimiento de la longitud, de la longitud de la Tierra, ¿no es cierto? Que coincide con la pirámide de Egipto. Entonces, en ese caso, uno ya puede empezar a abrir el abanico, recién ahí, ¿no es cierto? Cuando encuentre evidencias que todavía no las podemos explicar, pero podemos incorporar dentro de la hipótesis extraterrestre. Que es posible que ha sido hecho por extraterrestres, es posible, pero no arribar tan alegremente ni tan rápido a eso. Bueno, no sé qué otras preguntas habían ahí, de repente me ayudan, chicos. Tú directamente si has tenido algún Ah, contacto. lo que pasa que a diferencia de muchos investigadores, lo que voy a decir va a sonar un poco hereje, un poco retador, pero en gran parte de lo que yo investigo nunca ha sido mi obsesión ni ver un ovni, ni que me lleve un platillo volador, ni tener la obsesión de tener contacto extraterrestre. Te digo esto porque la mayoría de los investigadores tienen esa obsesión, quieren tener contacto extraterrestre, y en el fondo quiero decirles algo que de repente va a ser un poco raro lo que voy a decir, pero mucha de la gente que se dedica al fenómeno ovni, tanto público como investigador, entran al fenómeno ovni porque no son felices en sus vidas, porque tienen traumas infantiles, porque la mujer lo ha engañado o la enamorada, la novia lo ha dejado, porque sienten que su vida es incompleta y lo quieren completar con el tema ovni. ¿Qué Y digo tal? esto porque en realidad la verdadera razón por la que uno debería entrar a la es por la búsqueda de la verdad. Exacto. Yo por... ¿Perdón? No, exacto. La búsqueda de la verdad es el único objetivo. Claro, pero no, el 90% de la gente que tú vas a los congresos ovnis y tú ves que hay cada gente disparatada, y lamentablemente eso influye en muchos de los llamados colegas míos, investigadores, ¿no? Que están con un pensamiento mágico a flor de piel. Entonces, dicho esto, yo nunca he tenido esa obsesión. Ahora, si tú me preguntas cuál ha sido mi objetivo, es otro, ¿no? Un poco más artístico, un poco más, o sea, yo soy poeta, yo escribo poesía, yo soy muy idealista, menos el aspecto crematístico, el aspecto de dinero, el aspecto de ganar, ser millonario con esto, ¿no? O sea, menos eso, ¿no? Pero lo que a mí mi objetivo siempre ha sido otro tema, que es cómo el ser humano
reacción ante el misterio, sea el que sea, frente a un milagro religioso, frente a un duende, frente a un extraterrestre, frente a recordar vidas pasadas. Eso es lo que a mí me gusta y me gusta investigar y desarrollar. El ser humano frente al misterio. Dicho esto, si tú me preguntas si alguna vez yo he visto ovnis, por supuesto. O sea, si bien es cierto, no lo buscaba, pero si tú estás metido en la candela, te quemas. ¿Es Claro. cierto? Entonces, la primera vez que yo vi ovnis fue justamente ovnis que se metieron, literalmente, objetos voladores no identificados, se metieron al auditorio donde yo estaba dando una conferencia. Año 2006, 2004, era la primera vez que yo salía fuera de Perú a dar una charla. Esta fue en Argentina, nada más y nada menos que en la falda del cerro Uritorco, en Capilla del Monte, en Córdoba, que es el lugar caliente del tema OVNI Sí, en la así es. Argentina. ¿No? Un saludo para todos mis amigos argentinos, saben de lo que estoy hablando. Yo estaba en plena conferencia, estaba dando mi primera charla internacional, cuando de pronto yo miro que por la ventana aparecen 5 esferas de luz de color rojo anaranjado que chisporroteaban rayos. Entonces yo, que trato de ser muy racional, partiendo a eso, miro y lo que yo digo es, deben ser faros de autos, de automóviles que están viniendo a la conferencia, ¿no? Así que termina la conferencia, yo me asomo a la ventana y lo que yo veo es que no había carreteras, no había vías. Había un abismo y estaba en la falda del Cerro Uritorco. Entonces la gente se me acerca y me dice, doctor Choi, ¿vio usted esa esfera de luz que estaban frente a usted? Y yo digo, ¿qué? ¿Ustedes también la vieron? Sí, yo también la vi, yo también la vi. Y uno se acerca y me dice, doctor Choi, ¿y el ser extraterrestre que estaba a su lado? Y yo, Wow. ¿cuál ser extraterrestre? Yo no lo he visto. Y mucha gente me ha dicho, yo no sé, amigos, si creerles o no, que cada vez que yo doy una conferencia, a mi costado se para un tipo, más o menos como de 3 metros, muy flaco, muy delgado, que siempre lo ven, en el que este ser me queda mirando ahí, ¿no? Escuchándome atentamente, y yo no lo veo, otra gente lo ve, ¿no? Esta fue la primera vez que yo vi ovnis, no precisamente en el Perú, no lo vi en el Perú, sino lo vi en la Argentina, ¿no? No, muy interesante, Anthony. Lamentablemente llegamos al final del programa. Siento que nos quedamos con varios material pendiente, no solamente del tema de OVNI, sino de los otros temas que tú investigas. Ojalá tengamos la oportunidad de tenerte aquí de nuevo. Ha sido un verdadero placer escucharte. Y bueno, muchas gracias a Andy, a Luis y a todos nuestros oyentes. Los esperamos la próxima semana, Luis. Sí, oye, fue un gran Sí, sí, honor tenerte, Anthony, en el programa y espero volverte a tener muy pronto. Realmente hay muchos temas que tratar, sobre todo hay uno en particular que me conmovió, si se quiere decir que es ese sí, tema que yo le llamo la señores, unidad entre... claro que sí. Señores, cuando quieran, estoy a su servicio, a cualquier hora del día, 24/7, ustedes me avisan, me llaman, yo feliz de conversar con sus seguidores y simplemente invitarles a mi cuenta en YouTube, ¿no? Tengo una Por cuenta en favor, sí. YouTube que se llama Anthony Choi Oficial. Anthony Choi Oficial en YouTube. Entren los días martes y jueves. Tenemos programa 2 horas de 9 a 11 de la noche, hora de Lima, en el cual estoy dispuesto a conversar con ustedes y aprender. Yo vengo acá a aprender, porque cada vez que converso con ustedes o con los oyentes o con los seguidores, yo quedo fascinado y siempre quisiera tener toda la vida para aprender. Si Bueno, pueden decirle gracias, decirle, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos. muchas gracias, Muchas Anthony. gracias, muchas Recuerden gracias. Anthony Choi Oficial. Ahí pueden ver a Anthony todos los martes y jueves por 2 horas, de 9 a 11 de la noche. Bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.